Porque la primera pregunta o una de la lluvia de preguntas que viene es ¿hacia dónde se dirige la institución? ¿Qué meta se ha trazado? ¿Cuál es eh, cuál es la situación eclesial en la actualidad? ¿Qué certeza hay de que se hará, de lo que se hará en los próximos años? ¿Cuáles son los recursos disponibles? En fin, una de tantas preguntas viene para permitirnos soñar, planificar, el poder sentarnos a visionar lo que Dios nos está regalando. Es importante responder estas preguntas, estas interrogantes, como parte de una planeación estratégica, porque de esto depende, hermanos, el éxito de nuestra organización, de nuestra institución. John Welch, que es llamado o catalogado como el genio de General Electric, esta empresa, pues, que todo mundo casi tiene en casa algo de ellos, dice, la planeación estratégica no es un lujo, es un asunto de supervivencia. Y en ese sentido, cuando hablamos de la buena planeación, estamos hablando de que nos queremos mantener a flote, nos queremos mantener vigentes, queremos mantenernos con proyectos actualizados, con rumbos fijos, con un avance seguro, pero también, si se dan cuenta, en la materia vamos a encontrar elementos de turbulencia. ¿Cómo hacerle frente a estos episodios donde la base se mueve, el entorno cambia? La planeación en este sentido nos va a permitir hacer una distinción entre el éxito o el fracaso, porque no es que tú presentes el plan un día y se lo presentaste al equipo y al otro día pues ya se ejecutó y todo fue un éxito. No, no, más bien la estrategia, la planeación nos va a permitir revisar constantemente cuál es la operatividad de estos proyectos, de los programas, si se están desarrollando de forma correcta, hay que dirigirlos, reencauzarlos, cumplir los objetivos deseados. Entonces, en este espacio, en esta cursada, la idea es tener un panorama más amplio, más atractivo del trabajo en equipo y que esté, sobre todo, hermanos, lleno de oportunidades. Usted cuando vea esta propuesta va a descubrir muchas cosas que tal vez le gustaría llevar a cabo, situaciones que dice, no lo había visto así, o Dios le va a revelar nuevos proyectos, nuevas estrategias para su iglesia, de tal forma que este plan estratégico sea eso, una estrategia que siempre nos está sorprendiendo y nos está llevando al máximo rendimiento. Eh, Cuando no hay planeación, pues hermanos, estamos destinados al fracaso, ¿no? En este sentido, yo quiero hablar de esta importancia de la planificación. En primer lugar, la planificación estratégica va a cambiar nuestra situación. ¿Por qué? Porque, pues, una de las cosas que nos conviene entender de la planifica es que va a mejorar nuestros resultados que queremos y esperamos como iglesia. Hay un investigador que de pronto planteó una pregunta que dice, ¿un proceso de planificación que implica evaluación y un plan a largo plazo tiene algo que ver con el crecimiento de la iglesia? Porque cuando vemos esta área de administración, dicen, no, la administración es fría y la iglesia es viva. No, la administración es muy tediosa, la iglesia es dinámica. No, 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 no nos metamos mucho en el tema de la administración porque es muy metódico y la iglesia es más praxis. En realidad, tiene que ver. ¿Por qué? Porque las iglesias que, que, que cambian, que mejoran para servir al Señor, son guiadas, son equipadas con líderes. Los líderes son pensadores estratégicos y aunque no se tenga un papel, sí las personas tienen en su cabeza hacia dónde van. Bueno, la idea aquí es hacer papel y hacer cabeza, que nuestras ideas puedan estar bien aterrizadas en el papel. Miren, también una de las bondades de la planificación estratégica es responder a preguntas referidas a la organización. Estas preguntas
es quiénes somos, ¿no? O sea, cuando tú vas a planificar, tú respondes a esto, ¿quiénes somos? A ver, ¿quiénes somos? O sea, ¿por qué estamos acá, no? Y este es el ADN de la iglesia. ¿Quiénes somos? La segunda pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Porque cuando tú pones esta pregunta de ¿hacia dónde voy? Estás revelando la misión y la visión de la iglesia. Y la tercera pregunta es acerca de la estrategia. ¿Cómo llegaremos ahí? Y así la iglesia va a determinar la forma de ver su propósito, definir objetivos, plantear metas. Y entonces estas tres preguntas nos van a ayudar a cimentar una planificación estratégica. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo llegaremos ahí? Otra parte de esta importancia, de este valor de la planificación, es que influye en la vida de la iglesia a largo plazo. Hermanos, una de las razones por las cuales hacemos esta planificación estratégica es porque queremos que la iglesia pueda desarrollarse a largo plazo y poder establecer bases para una vida larga como iglesia. Para esto es necesario cambiar tal vez métodos, lo que nos funcionó hace 10 años, gracias a Dios y gloria a Dios por ello, pero probablemente hoy tengamos que replantear cosas. O la iglesia naciente, ¿no? Hizo su forma de ser iglesia como Dios se los proveyó de acuerdo a las condiciones que hubo, pero nos damos cuenta que todo cambia. Eh, Cuando nosotros no tenemos este esfuerzo de poder visionar a largo plazo, pues probablemente nos podemos perder o nos podemos extraviar. Muchas personas en este sentido esperan o aconsejan esperar, quedarse sentados sin tener un ordenamiento y dicen, bueno, la planificación no la necesitamos, dejemos que las cosas fluyan, ¿no? Nosotros pues confiamos que Dios nos va a ayudar. Y cuando no hay estos elementos de una misión, una visión, un enfoque, hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a lograr, difícilmente la iglesia va a supervivir. La planificación estratégica también trata los temas de ordenamiento. Eh, de cierta forma, en algún momento usted lo puede ver tedioso la primera vez que haga una planificación con todos los elementos de justificar el proyecto, presentarlo, poner objetivos, cuál es su misión, cuál es su visión, cómo lo va a lograr, cuáles son los recursos, las metas, el calendario, el sistema de evaluaciones. Tal vez usted lo vea como un tema tedioso, pero cuando usted se adentra a esta estrategia, después va a fluir, hermanos, lo va a hacer parte de su vida y esto va a fluir ya ni siquiera con la necesidad de estar recordando paso a paso qué es lo que hay que hacer, ¿no? Aquí en la clase sí, porque para eso estamos. Pero la idea es que con el tiempo, pues usted lo desarrolle de forma natural. En sí, ¿qué podemos decir que es una planificación estratégica? Bueno, es el principal o es una de las cosas que, que, que el líder tiene que desarrollar, el principal ejercicio, y es un proceso de visualización, donde los líderes, pero también el equipo de líderes, y acá quiero resaltarlo, el líder no trabaja solo, el director no trabaja solo, hay un equipo que lo acompaña, con regularidad eh, piensan, eh, comparten las ideas, rediseñan los modelos del ministerio, evalúan cómo va la actividad, cómo va la tarea del grupo, de la iglesia, encaminan los esfuerzos para cumplir la gran misión que Cristo nos ha encomendado, ¿no? La gran comisión de Jesús. En este sentido, hermanos, la gran comisión de Jesús es lo que le da vida a la iglesia, ¿no? Y en este sentido, la iglesia debe entender cuál es el contexto donde va a desarrollar este ministerio en particular. Eh, la planificación estratégica, hermanos, es un proceso, no se va a dar de un momento a otro, no es que uno tiene que hacerlo y escribirlo y presentárselo a los demás y que los demás lo escuchen y lo atiendan y se vayan. No, no. La planificación es un proceso como cuando ustedes pueden ver a los navegantes, el capitán
Sí, dice vamos a ir a tal lugar, pero pues no es que ya tiene todo resuelto. Hay una brújula que los va a orientar, hay un equipo de líderes encargados de áreas, este, personas que van a responder a ciertas situaciones turbulentas que el capitán no va a tener que ir a hacer en su lugar. O sea, no es que deje de hacer lo suyo para ir a cumplir el rol de los demás. En este sentido, entendamos la brújula de este viaje como estos conceptos de la identidad de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son sus valores fundamentales, su dirección, hacia dónde va, ¿no? Misión, visión, lo que decíamos, cuáles son los medios con los que cuenta para llegar a esos objetivos, cuál es la estrategia que va a implementar. Y en este sentido, la iglesia en general y los líderes van a utilizar y reutilizar esta planificación estratégica durante todo su ministerio. De hecho, para poder entender hacia dónde vamos cuando ya estamos trabajando y caminando, es voltear a ver el plan estratégico y decir, ¿estamos yendo al lugar correcto? ¿Estamos actuando como deseamos? ¿Esto es lo que habíamos soñado? Y también en la planificación, cuando hablamos que es un proceso, es un proceso que se da como algo único para la iglesia. No todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son distintas. Así que el plan o el proyecto estratégico es de acuerdo a las características propias de la iglesia. Como lo dijimos, este proceso es un proceso de visualizar hacia dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar ahí. Eh, Nos anticipamos un poco al futuro, pero también nos preguntamos cómo vamos a llegar a él. El líder principal es alguien que está colocado o tiene un privilegio de estar colocado en la planificación como alguien medular. ¿Por qué? Porque el líder tiene que desarrollar estrategias y fundamentos como si fuese el navegante principal, ¿no? Aquí es esa persona que se hace cargo de capitanear el barco en este sentido. No significa que se tenga que hacer todo, ¿no? Y como lo dije hace un momento, pero sí es aquella persona que interviene, que toma decisiones, que reajusta, que acompaña, que provee las herramientas al equipo, que encausa los elementos y en su momento lo vamos a ver, pues también actúa en situaciones de toma de decisiones cuando hay algún tipo de conflicto. La planificación estratégica, como lo dijimos, requiere de un equipo de líderes. El equipo de líderes es vital para el desarrollo de los planes estratégicos. No sé si ustedes recuerdan esos días donde pues el pastor tiene la buena idea, lo transmite a la congregación y la congregación lo hace, ¿no? En este sentido, siempre estuvimos como en esta expectativa de a ver qué pastor nos va a tocar. En una de mis experiencias pastorales, me dijeron, bueno, pues usted es egresado del seminario, díganos qué hacer. Y entendiendo un poco esto de la planificación estratégica, yo les pregunté, ¿y ustedes hacia dónde han estado yendo? Porque no es lo mismo que un pastor venga a proveer una visión de lo que debería ser la iglesia, a que la iglesia le pueda compartir al pastor, pastor, en estos años y en nuestra vida como iglesia tenemos estas características, lo conformamos a este tipo de personas, nuestras prioridades han sido estas, nuestros logros han sido nuestros frutos han sido estos, y deseamos llegar hasta cierta situación. Muchos de los divorcios que se dan entre los líderes y equipo de líderes precisamente es porque no estamos en la misma sintonía. Y en este sentido, em, cuando hablamos de equipo de liderazgos, estamos hablando también de un modelo bíblico. Eh, si se dan cuenta, Jesús no actúa solo, elige un equipo. Pablo, cuando emprende su viaje, Pedro, en fin, en Hechos vemos que siempre están acompañados. Y es increíble en el libro de los Hechos cuántos nombres se mencionan en la narrativa de los Hechos. Todos esos nombres son nombres trascendentes porque por algo los están mencionando. La Biblia no menciona nombres por mencionar. Son personas totalmente privilegiadas y que han desarrollado un ministerio importante y que son parte del equipo. Entonces, cuando uno lee en la Biblia que el equipo de liderazgo es importante para la planeación estratégica,
hay que darle mucho valor. La planificación estratégica también requiere pensar y actuar. En este sentido, ¿en qué nos obliga a pensar? En el sentido de que líderes, pastores, necesitamos retomar primero bases que estén formuladas en la Biblia, pensar teológicamente sobre cómo hacemos de nuestro ministerio algo que sea de Dios, que sea un plan de Dios, como lo dice el objetivo de la materia, y también en base a la Biblia vamos a responder preguntas. ¿Qué dice la Biblia de por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo es esto que debemos hacer? ¿Cómo lograremos realizar lo que se supone que debemos hacer? Y en este proceso, pues no solamente se piensa, sino también descubrimos algunos valores de cómo actuar. Y también, después de pensar estas respuestas, de ver estos valores, pasamos a algo o a un plano que muchas veces nos cuesta trabajo llevarlo, que es el plano de la acción, el poder ponerlo en práctica. En este sentido, cuando lo llevamos a la acción, pues los resultados son evidentes, pero cuando no lo llevamos a la acción, los planes quedan archivados. No sé si usted tenga en su biblioteca personal planes, estrategias o propuestas de trabajo que en otros años se nos han dado. Yo por lo menos el otro día depuré una serie de materiales que dije, wow, este plan está muy bueno, pero ya lo cambiaron. Y después encuentro que este plan estaba muy bien redactado y después cambió, pero no fueron cambios en base a lo que ya se nos venía planificando, sino eran cambios muy bruscos donde ya se te presentaba otra metodología. Entonces, no hay un seguimiento. Y esa es una de las falencias que tenemos muchas veces en la planeación estratégica, que desechamos totalmente lo que se hizo el año pasado y probemos algo nuevo, como si lo novedoso siempre fuese a funcionar. Más bien, recuerden que la planeación estratégica es un proceso de continuidad. Hay que darle continuidad a las cosas y después de un cierto tiempo se puede evaluar para ver si realmente puede estar vigente o es necesario cambiarlo. En este sentido, también la planificación estratégica va a producir un modelo del ministerio. El modelo del ministerio que nos permita a cada uno de nosotros saber la base de hacia dónde van a estar enfocados nuestros recursos y hacia dónde y en qué campo van a desarrollarse las personas que están en nuestra comunidad. La planificación también busca, por sobre todas las cosas, hermanos, y esto sí lo quiero poner muy, muy en claro, busca obedecer la gran comisión, que para muchos ha sido la gran omisión. Ver que la planeación estratégica va a tomar en cuenta el contexto particular de cada iglesia. En este sentido, vamos a hablar más adelante de dónde está situada mi congregación, dónde voy a llevar a cabo mi ministerio, qué personas son las que yo pretendo alcanzar, qué entorno geográfico tengo. En esta parte, el contexto nos habla también de en qué tiempo estamos viviendo, cuál es el tiempo en que nos toca vivir. Porque los modelos de las iglesias que resultan a veces modelos exitosos, no estamos llamados a replicarlos como si fuese una especie de franquicia. Ustedes recuerdan que las franquicias son pues los mismos modelos, por ejemplo, los negocios, McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y va a un lugar y se pone un McDonald's y es como si estuvieses en el mismísimo Estados Unidos. Pero en el modelo de las iglesias no estamos para franquiciar modelos, sino para poder planificar de acuerdo al contexto para el bienestar y el buen desarrollo de nuestra iglesia. Quiero abordar esto, hermanos, de la planificación la planeación o el pensamiento estratégico que encontramos en la iglesia y posteriormente vamos a pasar a un receso. Algunos de los ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo se desarrolla la planeación y cómo se desarrolla la estrategia, pues es en el conocido caso de Moisés, cuando Jetro, su suegro, le dice que piense estratégicamente y que ponga mejor a personas sobre grupos, ¿no?
que puedan aconsejar a los israelitas en problemas particulares. Pero si se dan cuenta, Jetro no le dice a Moisés, pues pon a cualquiera. No, no, miren la tarea, o sea, la tarea es súper importante, aconsejar y tratar de resolver problemas menores en una comunidad, o sea, no vas a poner a cualquier persona. Esto también te habla de que en el equipo, increíblemente, hay muchos talentos. Muchas veces decimos, es que, pero ¿con quién trabajamos? ¿Con quién nos apoyamos? Es que siempre son los mismos. No, si uno busca y uno entrena y uno descubre estos talentos, nos damos cuenta que hay muchas personas que pueden servir al Señor, ¿no? También una de las estrategias es cómo darle continuidad, yo les decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo darle continuidad a un proyecto? Bueno, Moisés debe tener a un sucesor y lo tiene que entrenar. Los pastores no somos eternos. Bueno, fuera eso. Algunas iglesias también dicen, ojalá que el pastor no sea eterno y se vaya pronto. Pero ese es otro tema. Este, es una broma, hermanos. Josué eh, toma el cargo de Moisés para poder acompañar al pueblo como si Moisés estuviera todavía en vida, ¿no? Pero en realidad hay un cambio de liderazgo. Crónicas también enseña de que los hombres de Isaacar eran entendidos de su tiempo y sabían lo que Israel debía de hacer. O sea, eso de ser entendido de tu tiempo es una persona elocuente, una persona sabia, una persona que sabe discernir, una persona que sabe compartir un buen consejo. Bueno, Nehemías, el ejemplo de Nehemías, y aquí me adelanto, en una de las semanas las actividades que ustedes van a hacer es leer precisamente el libro de Nehemías y pensar cómo él actúa estratégicamente para dirigir los esfuerzos de revitalizar los propósitos de Dios, ¿no? Bueno, en Proverbios nos habla mucho de la sabiduría y el rol de Dios en la planificación. Jesús y la misión de la iglesia es una estrategia increíble porque es, te encomiendo que vayas a toda criatura, haz discípulos, pero también nos dice hacia dónde ir la estrategia. Bueno, Jerusalén, tu entorno, Judea, tus alrededores, o Samaria, y lo último de la tierra. O sea, vayan hasta donde el ser humano esté, ¿no? Hay una dirección geográfica en ese sentido. Perdón, esta parte ya se repitió. Y no es que tengamos que caer menos en esa parte de ser autosuficientes. No se trata de que si yo tengo un plan estratégico bien redactado, ya tengo el éxito garantizado. Nosotros somos guiados por la presencia de Dios. Nunca olvide esto, por favor. Los propósitos de Dios van a prevalecer por encima de nuestros planes. O sea, uno propone, pero Dios siempre va a guiar a la iglesia. Eh, Separados de Jesús nada podemos hacer, ¿no? Y también Zacarías nos relata algo bien importante. No es con ejército, no es con fuerza, sino es con el espíritu del Señor, el Dios de los ejércitos. Así que, hermanos, mm, creo que eh, oportunidades, una de nuestras oportunidades que tenemos hoy es valorar valorar esta estrategia de pensar, de poder soñar, de poder visionar, aterrizar nuestras ideas, hacer un ejercicio creativo de decir, ¿será que podemos tener los mismos resultados o podemos tener resultados distintos? Y hay una premisa máxima en esto. Haz las mismas cosas, tendrás los mismos resultados. Prueba a hacer cosas distintas, tendrás resultados diferentes. Así que bueno, quiero tener un espacio de receso. Son 10 de la mañana con 5 minutos. 5 minutitos, hermanos. Pueden ustedes estirarse, tomar algo y retornamos para la clase 10 con 10. ¿Les parece?